Hola, buenas tardes. Buenas tardes, jefe. Bueno, Buenas joven, tardes, jefe. vamos a iniciar la clase de hoy. Voy a pasar lista. Estén atentos, por favor. Adrián García. Alejandra Garavito. Caramba, ¿será que no? ¿Sí me logran escuchar, sí? Sí se escucha. Sí, jefe. Ya. Adrián García. Alejandra Garavito. Auri González. Presente, jefe. Ay, Dios mío. Caleb Salas. Presente, jefe. Ay, Dios mío, no logro escuchar bien, jóvenes. Jefe, no me escuchó. Presente, Carlos Salas. Creo que va a ser... Déjenme cambio de portátil para ver, porque estoy en la misma situación del sábado y ya se me hace muy extraño ya que sea el internet. Ay, Dios. Oh, ¿me pueden hablar para verificar, por favor? Jefe, escucha ahí. Hola, jefe. Hola. Hola, Jefe, ahí jefe. escucha. Hola, jefe, le escuchamos. Listo, listo. Acá sí sirve. Voy a apagar esto. Supongo que si me sale, no pasa nada.
Bueno, nuevamente, Adrián García. Alejandra Garavito. Presente. Auri González. Presente, jefe. Caleb Salas. Presente, jefe. Candelaria Navarro. Presente, profe. Claricel Pérez. Presente. Daniela Rivera. Presente, jefe. Dayana Herrera. Presente, jefe. Dayana Rojas. Presente, jefe. Débora Contreras. Presente, Contreras. Diani Burgos. Edinson Terán. Esperanza Martínez. Profe Diani Burgo, presente. Hola, jefe, ¿me escucha? Ya, Dianis Burgos. Esperanza Martínez. Presente. Guadalupe Ladino. Ivana Presente, Guavara. jefe. Guadalupe Ladino, presente. Presente, profe. Ivana Guavara. Presente. Ivonne Genei. Presente. José David Martínez. Presente, profe. Juan Camilo Romero. Presente, jefe. Catherine Gamarra. Presente, jefe. Catherine Rivera. Catherine Catherine Rivas o Rivera. Rivas, perdón. Presente, jefe. Catherine Geme. Presente, Geme. Eli Cuello. Presente, jefe. Laudit Álvarez. Presente, jefe. Laura Berrocal. Presente, jefe. Laura Berrocal. Laura Méndez. Presente. Lady Toscano. Luis Felipe Moreno. Presente. Luisa Barrios. Presente, jefe. Luisa Petro. Presente, jefe. Luisa Rivera. Presente. Luisa Calderón. Aburrido. Presente, jefe. Luz Murillo. Cierren los micrófonos. Luz Murillo. Luz Cogollo. Presente. Ailín Cuesta. Presente, profe. María Alejandra Kerguelén. Presente, profesora. María Peñate. Presente. María Muñoz. Presente, jefe. María Barragán. Presente. María Mena. Mario Cantero. Presente. Martín Álvarez. Presente, jefe. Melqui Palencia. Presente, jefe.
Natalie Hoyos. Presente, jefe. Rina García. Profe ya no tiene luz desde esta mañana. Así por ahí me estuvieron escribiendo también. Rosa Caldera. Presente. Rosa Montoya. Presente, profe. Rubén Fabra. Presente, jefe. Sandra Correa. Presente. Andy Hoyos. Saray Lambertino. Presente, jefe. Sari Lemos. Presente, jefe. Sharol Ensuncho. Presente, jefe. Shaila Ortega. Jefe, Shaila no puede asistir a clase. Shirley Negrete. Presente, profe. Silvia Medina. Cindy Pérez. Sofía Paternina. Presente. Valentina Torres. Vanessa Cárdenas. Pensé que era la perra la que ibas a enganchar ahí. Gracias. Vanessa Cárdenas. Presente, jefe. Wendy Parra. Presente. Jacqueline Benítez. Presente. Jamer López. Presente, profe. Jessica Rieta. Presente, jefe. Giseli Salas. Presente, jefe. Gisette Hernández. Presente. Joyner Lozano. Yulisa Díaz. Presente, Joiner Lozano presente. Yulisa, jefe, presente. Bien. ¿Alguien ingresó cuando ya iba pasando la lista? Jefe, yo, Lu Murillo. Vamos, uno por uno. Vamos a ver. Luz Adriana Murillo. Listo. ¿Quién más? María José Mena. María José Mena. Listo. ¿Quién más? Profe, usted sí me escuchó, Guadalupe Ladino. Creo que sí. Vamos a revisar. Sí. Bueno. Jóvenes, señor Jamer, ya los compañeritos le respondieron la pregunta que hizo usted por el grupo. Hola, profe. No, profe, nadie respondió nada. Bueno, agradezco. Agradezco de los que están aquí presentes, que solamente hay como 3 que no están. El compañero estaba preguntando quién le hacían falta asignaturas, ¿cierto? Aprovecha de una vez para que Sí, quede profe. aquí grabado, porque si después no tienen algún curso matriculado, no se puede hacer nada, entonces se hizo pues la respectiva gestión. Pues, coméntale, porfa. Mientras voy. Profe, que me escriban al WhatsApp interno, mandan datos de los datos, el número de la clase y el catálogo también, porque eso lo pide la jefe Yolima. Y el ID también. ¿Quién iba a hablar? Yo, Cindy Pérez, presente. Ok, Cindy, ya voy. Bueno, jóvenes, les agradezco que no resulte después otro estudiante pendiente por matricular o por abrir curso.
Profesora, una pregunta. Dime. ¿Usted no tiene el formato de la hoja de vida que usted pidió? Porque he estado preguntando y tal parece que ninguno de los compañeros lo tiene. ¿Quién de los que están aquí tiene ese formato? Yo escribí que por favor lo pasaran porque yo no lo tengo. Tendría que pedírselo a la jefe Glitza. Pero ella estaba ocupada cuando yo le marqué, no le he vuelto a marcar. Jefe, habla con Laura. Yo estuve averiguando porque yo tenía guardado el documento que entregamos cuando fuimos a dejar los papeles de práctica de tercer semestre. Y como tal, bueno, a mí me parece que como tal un formato de hoja de vida no había. Nos entregaron fue un formato que uno llena cuando va para prácticas, que le preguntan número de teléfono, correo, cosas así. La cédula, la copia de los estudios, pero el resto como tal, un formato de hoja de vida, creo que no lo entregaron. Y si estoy errada, que uno de los compañeros diga, porque la verdad es que un formato como tal no entregaron. Bueno, igual yo ahorita hacemos un break de 10 minuticos más adelante y ya le marco a la jefe a ver qué respuesta me tiene a varias que ustedes estuvieron haciendo en la mañana de hoy. Por ahora, pues vamos a iniciar. Vamos por atención del puerperio y nos quedaría pendiente o vamos a ver hasta dónde logramos llegar con la parte de atención al recién nacido, que no es una parte muy larga en el momento de la realización de ese procedimiento como tal, pero sí implica muchas cosas que hay que detallar. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene la atención durante el puerperio? Lo que se busca es que esa materna tenga ese periodo de puerperio de una forma segura y de pronto en el cual se permita detectar algunas complicaciones que se pueden presentar posterior, sea al parto o sea la cesárea, por ejemplo, una hemorragia postparto, o en el caso de retenciones de restos placentarios o de membranas dentro del útero e incluso una infección puerperal. Además, es importante nosotros como profesionales de enfermería brindar educación a estas puérperas sobre los anticonceptivos, puesto que ellas hay que tratar de minimizar el riesgo de un próximo embarazo antes de cumplir el espacio intergenésico que se recomienda, que es de 2 años entre cada gestación. ¿Cuál es el talento humano que se debe tener en cuenta para la atención? Pues este personal debe ser un personal que esté capacitado para la atención del trabajo de parto, preferiblemente que sea el mismo personal, es decir, estos servicios pues están continuos, conjuntos muchas veces. Muchas de las instituciones aquí en Montería, algunos tienen el sitio de atención del parto separado de puerperio, pero la paciente la trasladan y el personal que se encuentra en ese bloque asistencial está debidamente capacitado. En otras instituciones encontramos la sala de parto conjunta a la atención del puerperio. La materna muchas veces sale de la unidad y queda en ese mismo piso, a menos de que de pronto por el flujo de pacientes, la cantidad de pacientes, haya la necesidad de esa materna quede en otro piso, en otra unidad diferente a la que se tiene estipulada para el puerperio y la atención pues de la materna, por ejemplo, hablándoles que por disponibilidad de camas necesiten ubicar a esa paciente en un servicio de medicina interna o de quirúrgica, por ejemplo. ¿Cuáles son las atenciones que están incluidas? Esto conforme a la resolución 3280. Cuando hablamos de puerperio, nosotros tenemos que hacernos la idea. Vamos a ver quién. Estoy en la segunda, no ha pasado. Dice la 73. A mí me aparece
Sí, a mí me aparece la Me aparece 73. todavía en la 71. Antes del puerperio. Estamos en la 73. Debe ser de internet porque hay algunos que sí la logran observar. Bueno, entonces les comentaba que hay que hacernos la idea de que están dos periodos o que se reconocen dos etapas dentro del puerperio, donde uno es el puerperio inmediato y la otra etapa periodo sería el puerperio mediato. Entonces, dentro del periodo inmediato va a estar continuo a las 2 primeras horas posparto. Pueden ser las 2 primeras horas posparto, un parto natural, o las 2 primeras horas poscesárea. Si la paciente está en una unidad de trabajo de parto, pues la paciente saldrá de esa unidad muy probablemente antes de cumplir esas 2 primeras horas. En el caso de la paciente que está en cesárea, esta paciente podría estar en cirugía y incluso completar las 2 siguientes horas a la cesárea en la recuperación posanestésica. Después de esta, pues pasar a el servicio en donde tenga pues asignada su cama. Importante nosotros, aunque ya haya pasado esas 2 primeras horas del puerperio inmediato, tener en cuenta todas aquellas actividades que se realizan. Es muy parecida a la otra, al otro periodo, a la otra etapa, pero hay que tener en cuenta que por cuestiones de la atención, de cómo está estructurada la atención en cirugía, la materna no podrá salir. Sin embargo, dentro de cirugía se trata de que se cumpla al máximo con las actividades que están dentro de estas 2 primeras horas. Es mucho más difícil para el personal que se encuentra dentro de cirugía la atención de la materna porque el servicio está destinado pues para los procedimientos quirúrgicos y la recuperación del paciente como tal, sus signos y síntomas a nivel hemodinámico y de recuperación por anestesia. Pero también hay la necesidad de hacer esta atención durante estas 2 primeras horas. Entonces, estas personas, estas auxiliares o estos jefes médicos deben estar atentos a que no ocurra una hemorragia durante este proceso, tanto en trabajo de parto como en cirugía. Entonces, es necesario vigilar que el útero, en el caso del trabajo de parto, si hubo la necesidad de realizar suturas, si hubo la necesidad de una episiotomía, si la paciente sangró mucho, si de pronto quedamos con alguna duda al respecto de algunas membranas dentro del útero o si la paciente se le realizó limpieza de los coágulos dentro del útero con gasas o con compresas, con compresas, entonces es ideal que nosotros estemos vigilantes de que las compresas que se utilizaron todas hayan salido. ¿Qué debemos tener en cuenta? Los signos vitales maternos. Hay que tener en cuenta el globo de seguridad. ¿Quién me recuerda qué es el globo de seguridad? Lo hablábamos en la clase que tuvimos anterior. ¿Cómo se llama o cuál es ese otro nombre o a qué hace referencia? Vamos. ¿Bolo de seguridad de qué? Lo pueden encontrar en la literatura. Pinar. De Pinar. No se les puede olvidar eso, muchachos, porque estoy muy segura que si van a trabajar en el ambiente hospitalario, este es un cuidado que siempre va a estar en esos partes de enfermería. Bolo de seguridad de Pinar, la famosa bola loca de la que hablan las abuelas. Hay que estar pendiente del sangrado genital en la paciente, entonces por ende es importante conocer el tipo de sangrado, cuáles son las características de este sangrado en cantidad, en color, de pronto en la consistencia. Debe ser un sangrado no muy abundante, pero tampoco escaso en estas 2 primeras horas por parto, está acompañado de coágulos, muchas veces sangre roja rutilante
que poco a poco con el pasar de las horas va a ir cambiando en color. Importante educar a la materna que durante estas horas, o más bien cuando ella llega a la unidad de trabajo de parto, solicitarle a la materna que tenga toallas maternas, toallas higiénicas maternas, porque muchas veces llegan a las instituciones con pañales. Y el pañal, para hacer la cuantificación de la pérdida hemática en la paciente, siempre va a diferir porque el pañal está compuesto por gel, y el gel en contacto con el líquido aumenta en volumen y también su peso, entonces no sería muy específico. Entonces ya siempre ustedes tengan en cuenta que la materna se atiende con toallas higiénicas. Listo. Si usted ve alguna con pañal, usted muy respetuosamente le habrá saber el por qué no puede utilizar pañales. Hay que estar pendiente y revisar las suturas vulvares de pronto, y sobre todo si la paciente se queja de mucho dolor o alguna molestia a nivel vulvar. En esta paciente, claro está que se le haya realizado episiotomía. De pronto le manifiesta mucho dolor y puede ser causa de un hematoma, por ejemplo. Entonces hay que estar muy atentos a esta situación. Obviamente eso es previa valoración del médico, pero como enfermero yo tengo que estar atento a todos esos signos y síntomas, a todo lo que me manifiesta el paciente. Pero ¿qué se hace en el puerperio? Solamente se le vigila los signos vitales a la materna. Que la mamá le esté dando la leche al bebé. Y ya. Los ginecólogos al otro día van, le revisan la cesárea, si le hicieron cesárea, si no, la episiotomía y listo, lo mandan para su casa. Esta profesión de ginecólogo, que la rama de medicina, mantiene el dedo cagado toda la vez. Cindy. Jefe, tengo una pregunta. Hola. Bueno, déjame redondeo, Laura. Qué pena, tenía el micrófono cerrado. Estaba comentando de lo que había escuchado que Cindy, pensé que estaba hablando y tenía el micrófono abierto. Sí, es verdad que de pronto lo que tenemos aquí, cuando usted está la materna hospitalizada, la percepción del usuario es que no se hace nada de lo que de pronto ustedes están viendo aquí. Quiero aclararles que eso también es gestión del jefe de enfermería, del médico que esté en atención. Yo no sé si les comentaba en la clase pasada en la atención del recién nacido, es importante la lactancia materna y el contacto piel a piel, y esto no se hace en todos los partos. Esto se hace quien de verdad quiere hacer las cosas como deben ser según el protocolo de las instituciones y si sigue las normas como son. Laura, ¿qué era lo que ibas a comentar, por favor? Jefe, lo que pasa es que no alcancé a escuchar el por qué no era recomendable que las maternas utilizaran pañal, sino toalla higiénica. ¿Me puede hacer favor de repetirme? Sí, lo que pasa, Laura, y para todos, es que el pañal contiene gel. Contiene un gel que con el contacto con la humedad, él aumenta en volumen. Y esto hace que el peso también cambie. Con respecto a las toallas higiénicas, nosotros medimos la cantidad de sangre que pierde la paciente en las toallas higiénicas por el peso. Es mucho más fácil y mucho más viable pesar la toalla higiénica, que sería un dato más exacto que el pañal, por lo que está compuesto por estos geles. O más bien, estas sustancias que hacen que en contacto del agua, pues ellos se coloquen un poco más grandes. Los que tienen bebés, hermanitos y conocen pues el cambio del pañal, saben que el pañal aumenta de tamaño. Entonces no es muy confiable por eso. Lo ideal es la toalla. Y otra pregunta, eso pues ya que se
pesa el pañal y todo eso, ¿eso realmente sí lo realizan? El que no te escuché bien. Que, por ejemplo, eso de que usted está diciendo que pues se revisa el pañal, se pesa el pañal para saber si tuvo, o sea, si expulsó mucha sangre durante un tiempo o algo así. ¿Eso realmente sí lo hacen consecutivamente o solamente en casos especiales? Bueno, repito, el pañal no, la idea es que el pañal no se utiliza. No se utiliza el pañal, sino que usted va a encontrar que de pronto usted le colocó la toalla higiénica al paciente o la auxiliar le coloca la toalla higiénica al paciente y cuando usted regresa encuentra a la paciente con un pañal. Entonces usted debe educar, pero lo ideal es que sea según protocolos la toalla higiénica y si se hace, si se revisa. Usted es el jefe de enfermería, ustedes se están formando para jefe de enfermería, los auxiliares que pues están presentes pues conocen de estas actividades ya. Esta actividad pues más que todo la realiza la auxiliar de enfermería que está en contacto con ese paciente allí durante esa atención, pero no quiere decir que el enfermero jefe no pueda estar atento a esta actividad. Es más que todo de verificar la toalla. ¿Cómo lo va a hacer usted? Usted le dice a la materna, doña, mire, cuando se vaya a hacer el cambio de la toalla, es importante que nos avise, porque nosotros no vamos a estar tocando la toalla y a revisar, no. Solo con verla, usted solo con verla puede calcular si la toalla está empapada totalmente, si el sangrado es abundante, si es escaso, si es rojo rutilante, si es rojo quemado, rojo oscuro. Entonces, esa es la idea de la verificación de las toallas higiénicas, estar vigilantes de estas, de la pérdida de sangre. ¿Que se pesan las toallas? No se pesan las toallas, a menos de que un protocolo de la determinada institución lo amerite o lo tenga estipulado. Muchas veces en la atención de los niños y de algunos adultos, cuando tienen mucha pérdida de líquidos, sí se hace el peso del pañal antes de usarlo, porque debemos saber qué pesa un pañal sin usar. Entonces usted va al gramero, pesa el pañal, usted ya sabe cuántos gramos pesa, le coloca el pañal al niño o al adulto y después cuando ya lo utilizan, que el pañal está envuelto, es usted, el pañal cuando se utiliza se envuelve redondito, entonces ese pañal se pesa, sí se pesa en algunas actividades cuando vamos a verificar pérdidas de líquidos. Bueno, entonces tenemos durante esta etapa también. Profesora, otra pregunta. Dime. Por lo menos usted está diciendo que pues en algunos casos cuando hay pérdida de líquido y estas cosas pues se tienen que pesar y en el caso de que pronto uno quiera más o menos medir pues lo de esa sangre, si hay mucha pérdida de sangre o si tiene de pronto presenta la paciente una hemorragia. O sea, ¿se hace si es por criterio o no se haría? ¿Se evaluaría de otra forma? No, con respecto a las maternas se hace conteo de toallas. Tú lo que vas a contar, Esperanza, y para todos, es cuántas toallas tiene tu paciente en tantas horas. Entonces tú le dices al médico, doctor, van 30 minutos y la paciente ha empapado 6 toallas higiénicas. Y toallas higiénicas maternas son grandes, absorben mucha mayor cantidad de sangre. Entonces vamos a contabilizarla. 1, 2, 3, 4, el número determinado en el tiempo. Esto para vigilancia, pues. De la materna o para nosotros también consignar en la historia clínica. Pero las toallas maternas, como les decía, a menos de que el protocolo de la institución le diga a usted que debe pesarlas, se haría, pero no es pues lo que está estipulado. Simplemente que use toalla higiénica y controlar cuántas lleva, ir contando y si son totalmente empapadas o no. Y el color y las características. Jefe, una pregunta. Dime. Jefe, ¿cuántas toallas en promedio se estarían utilizando normalmente una mujer? Eso varía. Eso varía en la mujer posparto. Hay mujeres que posparto, que le dicen que el parto seco, las mujeres pospartos
Pronto que ustedes han escuchado el parto seco, que supuestamente uno no pierde mucho volumen sanguíneo. Hay poca o escasa cantidad. Por ende, el sangrado también será poco. Ese sangrado va a ir disminuyendo en 2, 3, 6 días. Es como, incluso hasta llegar a ser como un periodo, hasta quedar una mancha. Esto se llaman loquios. Hay que hacer vigilancia de los loquios. Loquio se llama el sangrado posparto, ese sangrado que queda. Tiene ciertas características. El primero es rojo rutilante, el otro pues ya es un color rojo un poco más rojo, un poco más oscuro, no brilla. Ya a medida que va pasando el segundo o el tercer día, ya el sangrado va colocándose café, después una pequeña mancha, después un líquido como amarillo, hasta que desaparece. Igual como un periodo menstrual. Solo que la cantidad de sangre es un poco más elevada. Si usted tiene una cantidad abundante, usted tiene que verificar a ver qué es lo que está pasando, pues esa materna le pudo haber quedado un resto de placenta o alguna membrana y eso la tiene sangrando. O de pronto la paciente tiene una toniuterina y también le produce sangrado. O sufrió un desgarro, no fue suturado oportunamente durante el procedimiento y quede sangrando a la paciente. Cuéntame. Jefe, que en cesárea también pasa, porque mi cuñada cuando tuvo mi sobrino, a mí me tocó irla a cuidar, y ella, en ese caso, pues tenía pañal. Ella le cogieron una venita, o sea, cuando la fueron a hacer la incisión, le cogieron una venita y eso pues expulsó mucha sangre y ella estaba sangrando bastante, tanto que el médico tuvo que hacerle un tracto vaginal y sacarle coágulos de sangre que tenía retenido. Y pues en partos de cesárea también pasa ese sangrado así constante. Bueno, digo que en ciertos casos, no sé. No, sí pasa. Igual la paciente queda sangrando, o sea, parto sea cesárea, ella en los 3, 4, 6 días posteriores, ella va a tener un sangrado. Recuerden que es el útero tiene un orificio de salida, lo único es que no va a estar dilatado en el caso de la cesárea, no va a haber borramiento, no va a haber dilatación, pero la paciente puede quedar con su pérdida sanguínea por sus partes genitales, normal. Ya cuando hay un sangrado demasiado excesivo, entonces sí hay que buscar la causa, algo está pasando. Hay pacientes que las llevan y inmediatamente tiene usted que pasarlas a cirugía. Salen de cirugía, las pasan a piso y inmediatamente usted tiene que devolverlas porque hacen código rojo, que eso es algo que también tenemos pendiente para trabajar. Es la pérdida incontrolable de más de 1.500 o alrededor de los 1.500 de pérdida sanguínea. Bueno. No sé si Débora está hablando, no se entiende. Bueno, entonces, durante este proceso, durante este periodo, si no hay ninguna alteración, si la materna no presentó algún signo, síntoma, algún sangrado, alguna dificultad en sus signos vitales, no hay desgarros, ¿qué se debe hacer? Entonces, usted debe estar siempre ese niño en alojamiento conjunto con su madre y pues entonces hay que hacer educación, lactancia materna, hay que apoyar a esa materna, sobre todo si es primeriza en el momento de la lactancia. Hay que hacer o realizar vacunación al niño con sus vacunas de recién nacido, hepatitis B y BCG, donde la hepatitis B se debe administrar antes de las 12 horas del nacimiento. Puericultura, pues entonces hay que educar mucho a esa materna, se le brinda educación sobre la alimentación, se le brinda educación sobre métodos anticonceptivos, se le brinda educación respecto al niño, educación propia de la lactancia, educación de signos y síntomas, tanto para ella como para el niño. También lo ideal es que ella en este momento
tenga ese contacto con ese niño piel, inicie su lactancia materna. Y usted no necesariamente posterior, inmediato al parto, sino que dentro de esas 2 primeras horas se presenta alguna hemorragia, entonces hay que revisar en la materna cuál es la causa que está originando ese sangrado, si es muy abundante, hay que avisar al ginecólogo, hablar con él, que haga la valoración, dependiendo de su criterio, y si no hay de pronto complicaciones, pues quedaremos tranquilos el personal de enfermería. Si se detecta alguna complicación como un sangrado excesivo, se inicia o se activa una ruta de código rojo en la institución, en la cual se hacen ciertas actividades como colocación de hemoderivados, a la paciente se le hace monitoreo de sus constantes vitales, se le colocan mantas térmicas en el caso de estar presentando pues hipotermia. Tenemos también que asegurar pues el inicio del tratamiento. Muchas pacientes quedan con oxitocina posterior durante estas 2 primeras horas, las que salen de cirugía y también las que pues salen de trabajo de parto, también se les administra medicación. Si la materna de pronto tiene alguna patología de base, no hay de pronto ninguna contraindicación de su medicamento, si el medicamento, siempre y cuando que el medicamento pueda ser administrado para la lactancia, durante la lactancia. Hay que estar pendiente y estar revisando la medicación de estas pacientes. Hacer conciliación de medicamentos se llama eso. No están viendo la diapositiva, que veo que me están retirando el control. Entonces tenemos el puerperio inmediato. Entonces este periodo va a comprender al finalizar esas 2 horas hasta 48 horas posparto. Se dice que la materna debe durar hospitalizada 72 horas. Debería durar 3 días hospitalizada. Protocolo que no se cumple. Por lo general, a las 24 horas ya la materna se le da egreso. Pero la norma establece que sean 72 horas de atención. Para nosotros estar seguros que no va a haber ninguna complicación en estas primeras horas de vida. Para controlar, de pronto evitar las mortalidades maternas y mortalidades perinatales. Luego, dentro de este proceso se van a tomar entonces en cuenta algunas acciones, como las que se tuvieron en cuenta en el puerperio inmediato, más la intensificación de la vigilancia y del control de la involución uterina. Entonces hay que estar revisando el bolo de seguridad de Pinar en la materna. Y pues tratar de detectar, vigilar los loquios. Se vigilan los loquios maternos. ¿Ah? ¿Alguien está hablando? Sí, con Diani. ¿Qué diapositiva sale usted reflejada? Es que a mí acá me sale que es edad gestacional y altura uterina, y no sé si es esa misma o es que a mí no me está pasando. Es la 74. Vamos a ver, déjenme 2 minuticos aquí. Yo a la 74. Todos ven la 74. Bueno, ¿quién? La mayoría. Contesten a ver. Sí, jefe. Sí. Bueno, entonces Sí, es... a 74, jefe. Bueno, creo que es de conexión de la compañera. Bueno, entonces, además de la vigilancia de los loquios, que es actividad del puerperio inmediato, también detectar complicaciones oportunamente, tempranamente, como hemorragias, infecciones puerperales. Hay que estar atentos a si la paciente hace taquicardia, si tiene fiebre, si tiene taquipnea, si hay subinvolución uterina, es decir, que el útero no está volviendo, no está regresando a su tamaño original. No lo va a hacer del todo durante este tiempo, pero es importante verificar que vaya descendiendo o ubicándose en su espacio. Hipersensibilidad a la palpación uterina. Entonces, de pronto, la paciente se queja de mucho dolor,
Si los loquios son fétidos, ese sangrado es fétido durante ese proceso, entonces hay que estar atentos por algún tipo de infección puerperal. Hay que tener en cuenta que la materna debe tener deambulación. Las pacientes posparto pues, podrán hacerlo inmediatamente se les resuelva el trabajo de parto. La materna se organiza, se puede bajar de la cama, puede darse un baño, usted la estimula que ella haga actividades por ella misma, con mucho cuidado y en compañía, nunca debe ir sola. Les brinda mucha ayuda para la recuperación, la deambulación. En las pacientes posquirúrgicas, pues hay que tener en cuenta que haya pasado el tiempo posquirúrgico, que haya estado en la sala ya de hospitalización, que haya cumplido ya tenga mayor de 6 horas post cirugía como mínimo para la paciente levantarla de la cama, y tiene que ser con mucha ayuda, que ella no haga esfuerzos sobre el vientre, sobre su abdomen. Entonces se le dice a la materna que debe colocar las manos, entrelazar sus dedos y colocar sus manos en el abdomen, en el caso de que tenga que toser, de que tenga que estornudar. Si ella se va a levantar de la cama, entonces hay que educar al familiar, o nosotros mismos también podemos hacerlo. Es lo más recomendable que se ha hecho por el personal asistencial. Entonces debemos tomar a la paciente por el hombro y nosotros traerla hacia nuestro cuerpo con una buena mecánica corporal. No que la paciente haga esfuerzo, sino que uno le va a hacer ese cambio de posición. La alimentación pues debe ser adecuada. El posparto pues pueden comer, no está contraindicado la alimentación. En la paciente posquirúrgica pues tendrá que esperar las 6 horas por recuperación. Posterior a esto, pues ya incluye la parte pues ambulatoria, la consulta que se le da a la materna para la atención posparto. Es ideal que esta atención sea entre el 3.º y el 5.º día posparto, máximo una semana, 7 días de la atención posparto para verificar que no haya ningún cambio, ninguna alteración, ninguna complicación, infección, llámese hemorragia, infección en esta paciente. Es verdad que en nuestro medio esto no se da, es muy poco, muy raro que de pronto a usted le den esa cita en 7 días, como dice la norma, pero hay que tratar que estas pacientes en lo posible se atiendan antes de lo que podamos de pronto esperar. Por ejemplo, ustedes dirían, ay no profesora, o la que tenga la experiencia, a mí me atendieron al mes, me dieron la cita. Sí, es verdad, nuestro sistema de salud es así, pero lo que dice la norma es o estipula del 3.er día al 5.º día para evitar todas estas complicaciones. Después que esta paciente pues se atiende su puerperio y ya cumple las 24 horas de hospitalización, entonces viene el proceso de egreso hospitalario. Se puede dar de 24 horas si es un parto vaginal normal, y después de las 48 horas como mínimo en las cesáreas. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto para tratar de eliminar, la norma habla para tratar de eliminar la mortalidad materna y perinatal. ¿Qué debemos pues nosotros hacer? Tener en cuenta que durante esta hospitalización es importante vigilar signos y síntomas en la paciente, su estado general, el sangrado, ya lo habíamos hablado, para poder dar alta a la paciente mucho más. Entonces tenemos que tener en cuenta que sus signos vitales, o sea, que hemodinámicamente mi paciente esté estable, que tenga una adecuada perfusión tisular, que su estado de conciencia pues sea adecuado, que no se haya presentado una otonía uterina, que tenga sangrado, si tiene sangrado excesivo, si hay algún signo de hemorragia que usted pueda detectar a través del aspecto físico en la paciente, de la perfusión a los tejidos, de la monitorización hemodinámica a nivel de signos vitales. Hay que tener en cuenta que no exista distensión de vejiga. Las pacientes, sobre todo aquellas que son posquirúrgicas, de cesárea, se quejan de
dificultad para orinar, entonces no pueden evacuar vejiga por sí solas, entonces es necesario realizar el sondaje vesical para eliminación o evacuación de la vejiga urinaria. Es importante hacerlo, tratar de que no sea a chorro, que sea normal. La vejiga siempre queda con restos de orina, nunca se vacía completamente del todo para evitar de pronto colapsos vesicales. Importante, si la materna le está diciendo a usted que tiene mucho dolor, tener en cuenta esto, no dejarla aguantar mucho dolor. Hay pacientes que se quejan muchísimo, se demora la atención, la colocación de la sonda vesical para evacuar, es una experiencia muy desagradable. Y si la paciente tiene pues un posquirúrgico de cesárea o incluso cesárea más ligadura de trompas, todavía mucho más doloroso. Entonces, procurar vigilar la distensión de la vejiga, tanto palparla como estar preguntando cómo ha recobrado la paciente la función de sus esfínteres. Si la paciente presenta disnea, si es necesario colocar oxígeno, hay que estar atentos. Si la paciente manifiesta dolor preurítico, como hay que tener en cuenta que puede ser un signo de alerta de un embolismo a nivel pulmonar. Entonces, si la paciente se queja de dolor en el pecho, entonces hay que estar muy atentos. Ya esto como complicación, por lo general, no sucede, muy pocas las complicaciones que se presentan por parto o cesárea, pero hay que estar muy atentos para dar el alta médica. El alta médica no la da enfermería, la da médico general, pero recuerden que enfermería es el que está directamente encargado del cuidado de la persona. Usted, jefe de enfermería, si bien tendrá algunas actividades administrativas, otras serán asistenciales, pero usted tiene a cargo su personal y usted debe educar a su personal con respecto a la valoración de esta paciente, estar atentos de signos y síntomas. Porque de pronto ustedes dirán, no, eso le toca al auxiliar. No. Recuerden que nosotros somos jefes de enfermería y somos administradores del servicio. Lo que haga su auxiliar es también su responsabilidad, porque usted está delegando actividades y usted debe estar atento y vigilante de ciertas actividades. Entonces uno, ¿cómo lo puede hacer? Revisando notas de enfermería, preguntándole al auxiliar, uno haciendo rondas de enfermería. No necesariamente que nosotros lo hagamos siempre, por lo menos nos podemos ayudar mucho con el auxiliar de enfermería. Es muy importante que ese seguimiento de signos vitales y de signos de sangrado pues se hagan cada 15 minutos durante el periodo del puerperio inmediato, y ya posterior en el puerperio inmediato pues lo podemos hacer horario. Es obligación realizar valoración clínica del estado general de esta paciente, tanto por enfermería como por medicina general, como por el ginecólogo. Antes de dar alta médica debe valorarlo el ginecólogo a la paciente y el pediatra recién nacido. Si el recién nacido tiene más de 24 horas, por ejemplo, tuvieron que durar 48, 72 horas, pues es necesario, la norma lo dice, que podría ser nuevamente valorado por el pediatra de turno, valorado por el ginecólogo para poder pues dar el alta y estar seguros que no se presente ninguna complicación. Se debe monitorizar la aparición de signos como fiebre mayor de 38 grados centígrados o mayor, excepción de las primeras 24 horas tras el parto, que pueden haber algunas fluctuaciones en la temperatura. Debe indagarse la aplicación de misoprostol en algunas pacientes para la atención del parto. Los médicos colocan misoprostol. Entonces hay que verificar que a la paciente si se le aplicó o no se le aplicó este medicamento. Es importante que quede consignado en historia clínica. Hay que realizar, y el misoprostol en el caso también que la paciente haya presentado algún sangrado y le hayan colocado pues en medicación. Exploración para identificar el foco de alguna infección, si es de pronto a nivel del tracto urinario. Hay que verificar en la herida quirúrgica que la paciente efectivamente al egreso
su herida no tenga signos y síntomas de infección, que no presente de pronto una endometritis, una tromboflebitis pélvica, una reacción adversa a cualquier medicamento o alguna complicación que esté directamente relacionada con la episiotomía que se le pudo haber realizado a esta paciente. Entonces no va a estar usted de pronto revisando los genitales en la paciente, a menos de que la paciente pues lo permita, pero usted sí puede indagar con esta paciente cómo se ha sentido, si fue al baño, si sintió mucho dolor, cómo está el sangrado. Siempre hay que estar pues recordándole mucho a la paciente. Aparte se debe realizar pues una valoración, un pequeño tamizaje de depresión postparto. Algunas mujeres pues no, durante ese proceso de embarazo pues de pronto no fue planeado o se ven ya en ese momento de la atención de su bebé envueltas en ciertas emociones que puedan llevarla pues a deprimirse o algunas situaciones que estén pasando a nivel personal que puedan pues deprimirla. Hay que estar atentos. Si hay la necesidad pues llamar al trabajador social, al psicólogo de la institución para que le brinde atención. Entonces hay que hacerle preguntas o estar atentos si se ha preocupado porque con frecuencia se sentía triste, deprimida o sin esperanza. Aquellas pacientes que de pronto, como les comentaba, no deseaban un embarazo o se encontraban haciendo alguna actividad y de pronto veían que esto iba a interferir con él, con ese propósito de vida, con esas metas que tienen. Entonces, por lo general, esta valoración la va a hacer el psicólogo, un trabajador social, y le va a hacer pues estas preguntas para indagar un poco. Si de pronto hay pacientes que ante estas dos preguntas respondan positivamente, pues es importante que psicología las valore antes de salir. En su defecto, si es la necesidad que el psicólogo identifique algún problema y se deba remitir a psiquiatría, entonces se debe hacer pues el diagnóstico como tal por medio de estos dos especialistas o personal capacitado al respecto para que confirmen si la paciente tiene depresión o no, y entonces así se le pueda brindar terapia oportuna a estas pacientes. A veces uno piensa que que no tiene mucho que ver, pero en la vida real, pues sí afecta a aquellas personas que de pronto se encuentran, no sé, estudiando, que tienen una meta definida. No quiere decir que de pronto salió en embarazo por descuido, no, personas que de pronto tengan su vida ya realizada, tengan sus esposos, trabajen, estén estudiando, pero de pronto hay ciertas situaciones con respecto a los métodos anticonceptivos que se dan, por ejemplo, la aplicación de estos y que falle. Todos los métodos anticonceptivos tienen su margen de error, así sea de un 0.1 tanto, bueno, ¿qué tal que esa paciente haya quedado en ese 0. tanto y esto logra afectar un poco su vida? Se debe hacer seguimiento por toda la parte de salud mental, por todo el equipo, incluso posterior a la alta. Esto de pronto no lo hace la institución hospitalaria, la IPS que la va a atender el parto y la cesárea, pero es importante que se notifique a esas EPS, se remita el caso, se comente sobre la paciente para que ellos pues les hagan el seguimiento a la paciente. Se le aplican escalas de valoración. Aquí tenemos una escala de depresión postnatal de Edimburgo, PDS. Se le aplica y si el puntaje pues es mayor de 12, pues se le dará pues su tratamiento oportuno. Si en el puerperio inmediato hay que tratar de evitar pues el riesgo de eventos tromboembólicos. Sobre todo esas pacientes que están encamadas, entonces uno tiene que estimular la deambulación en estas pacientes. Antes de dar pues esa alta, hay que verificar que el esquema de vacunación esté completo, que se haya administrado durante la gestación, por ejemplo, el tozoide tetánico. Pues ya esta etapa, si la paciente no ha presentado algún signo ni síntoma de tétano, pues gloria a Dios. Pero entonces, más que todo esta actividad, pienso yo que es antes de la paciente incluso entrar a un trabajo de parto. Si la paciente tiene algún riesgo de incompatibilidad,
del RH, entonces hay la necesidad de suministrar inmunoglobulina anti-D. Esto se debe hacer antes de dentro de las 72 horas de ese trabajo de parto, después de ese trabajo de parto, a esas maternas con RH negativo que no tienen anticuerpos D y que de pronto tuvieron algún recién nacido con el RH positivo. Entonces, es importante que antes del alta, pues se le administre esta inmunoglobulina a la paciente. ¿Qué signos de alarma? Pues debemos educar a la paciente por si los presenta, pues ella sepa. Entonces hay que explicarle, como les había comentado, del sangrado que va a presentar, cómo van a ser esos loquios. En algunas instituciones se tienen folletos con los dibujos de los loquios. No, creo que en esta diapositiva no están los loquios. Si ustedes buscan en internet, ustedes encuentran una imagen que tiene unas toallas higiénicas y ahí están los loquios por días. Entonces, uno tratar pues de ilustrar en la paciente para que ella pues conozca, porque de pronto pueda pensar que el sangrado es normal. Explicarle entonces las características, si tiene mal olor, si es abundante, si es rutilante. Hay que decirle que hay un rojo que brilla, un rojo que es más vivo. Ese es un sangrado que es activo, hay que estar atentos a este tipo de sangrados. Si presenta cefalea, visión borrosa, tinnitus, fosfenos, algunas alteraciones a nivel visual, convulsiones, epigastralgia, la paciente de pronto le manifiesta a usted incluso antes del alta, que tiene visión borrosa, que tiene un zumbido en los oídos, que ve cucullitos, así como estrellitas titilantes. Hay que estar muy atentos con esta materna de la tensión arterial. Vigilar la fiebre y explicarle a la paciente que esté atenta a cualquier signo de infección como fiebre, explicarle el sangrado nuevamente, el dolor que se puede presentar a nivel hipogastrio, si presenta vómitos, diarrea, qué hacer, que debe consultar a la urgencia por cualquiera de estos signos de alarma. Si tiene dolores perianales o uterinos y estos van aumentando progresivamente, que acuda por una urgencia. Dolores como cefalea y dolores torácicos o abdominales. Si tiene disuria, misión dolorosa o disuria porque tengan pues dolor al orinar, al realizar sus evacuaciones urinarias o porque no es completa o le cueste mucho trabajo. En cuanto a problemas de las mamas, pues si tiene de pronto algún tipo de enrojecimiento, dolor o calor, que son signos de infección. De pronto la paciente pueda cursar con una mastitis por una mala educación sobre la lactancia materna. Ojo con eso, una materna no puede salir de la institución con este tipo de problemas. Dolor e hinchazón en las piernas, recuerden, edema o dolor durante ese tiempo posparto, ya en casa, ese puerperio durante esos 45 días deben estar atentas, vigilantes de la presión arterial, que no sufra alguna enfermedad tromboembólica. En cuanto a estados de ánimo, recordar que la paciente puede de pronto que sufra algún tipo de depresión postparto, entonces hay que estar revisando la relación entre la madre y el niño. Explicarle también al familiar, no solamente la materna, porque recuerden que el niño pues no es solamente de la mamá, allí también intervienen en el cuidado otras personas. Hay que recomendarle pues por lo general al alta, la paciente sale con su fórmula médica que va a estar compuesta por un analgésico y antibióticos. Pueden ser AINES, por ejemplo, como el ibuprofeno, dice 600 miligramos, pero por lo general de 400, o acetaminofén, 1 gramo. Dice que no se excedan los 4.000 miligramos al día. Entonces, por lo general, 1 gramo puede ser cada 6 horas, 3 veces al día, 6 horas 4 veces al día, 8 horas 3 veces al día o cada 12 horas. Eso va a depender del criterio médico al alta o del protocolo que se tenga en la institución. Hay que explicarle a la materna que ese dolor va a ir desapareciendo poco a poco tras esa primera semana postparto. Si la paciente llega a presentar, o usted le explica que si llega a presentar dificultad para miccionar,
Entonces es importante que explicarle que cuando vaya a evacuar vejiga, esto debe ser espontáneo. Hay que estar atento las primeras 6 horas por parto. No debe generar dolor, la paciente no debe hacer fuerza, debe ser espontáneo. Tratamiento, pues hay que darle la analgesia en el posparto, es oral, no es IV, se da acetaminofén posparto. Y en las poscesariadas sí se aplica analgesia con dipirona y en algunos casos también según protocolos diclofenac. Hay que animar a la mujer a que pues debe ir al baño en la posparto y en la cesariada también, es muy importante la higiene. Recuerden que la paciente tiene pérdidas vaginales sanguíneas, entonces es muy importante la higiene. Se dice que un baño de agua caliente, pero pues eso es en el medio que lo amerita. Nosotros aquí en esta temperatura, la verdad es que no creo que le vamos a recomendar el baño de agua caliente, pero bueno, la literatura habla de baño de agua caliente. Entonces es importante, además, educarla al alta sobre la lactancia materna, puericultura, todos los cuidados que debe tener durante esos primeros 45 días, la alimentación que para ella debe ser balanceada y que debe cumplir con todos los requerimientos del niño. Debe haber fortalecimiento de los vínculos afectivos, entonces tratar de educar que cuando esté dando la lactancia, que mire a los ojos a ese niño, que lo acaricie, que el papá también puede participar de este momento, los familiares, que se brinde pues en la paciente pues recobrar de pronto su autoestima y su autocuidado, porque algunas pacientes pospartos pierden como el valor propio, no sé, se desorganizan, se descuidan un poquito con respecto a su autocuidado, a su imagen física también. Hay que pedirles que por favor tengan en cuenta mucho la higiene, la lactancia materna, la secreción materna, siempre tiene fuertes olores que al pasar de las horas se intensifican, entonces es bastante desagradable. Entonces explicarle muy bien que debe hacerse aseo, sobre todo para ella y para su niño. La importancia de realizar actividad física para recobrar su peso corporal. Hay que educar también sobre violencia de género. Todo esto está dentro de la resolución. A las mujeres pues hay que tratar de educarlas sobre los mecanismos que ella tiene o esas redes de apoyo a las que puede acudir en caso de violencia de género. También es muy importante informar sobre hábitos como el sueño y el descanso, que son muy importantes, porque la materna que no descansa, la materna con sueño, no da lactancia. Y nosotros, pues, el pilar de nuestra educación es la lactancia materna en estas mujeres, para que se dé exclusiva hasta los 6 meses. Entregar, muy importante, el registro de nacido vivo, y también promover que se haga el registro civil, que el niño pues se registre oportunamente. Por lo general se hace de forma inmediata. Ahora por pandemia pues no se está realizando esta actividad, pero los niños pues lo ideal es que salgan de la institución que les presta el servicio de atención del parto a la mamá, que ya salga registrado. Esto asegura que ese niño le van a dar la consulta oportunamente, que ese niño va a recibir atención médica en caso de urgencia sin ninguna dificultad. Importante la asesoría sobre la anticoncepción. Entonces les pregunto, recuérdenme, ya les había comentado, vamos a ver si estaban atentos, cuál es ese espacio intergenésico que debe haber entre bebé y por eso se le debe dar atención o asesorar sobre la anticoncepción hasta materna, que por lo general se da con anticonceptivos trimestrales porque son los más adecuados para la lactancia. Entonces, usted dijo que 2 años, ¿no? Muy bien. El espacio intergenésico es de 2 años, lo que se espera, lo que habla la literatura, lo normal. ¿Por qué antes de 2 años no es recomendable pues tener un nuevo embarazo? Si la paciente tuvo, sea parto o sea cesárea, su cuerpo debe volver a la normalidad. Y esto puede suceder entre esos 2
años. Listo, contando con la pérdida de peso que ganó la materna, que pues su cuerpo nuevamente esté preparado fisiológicamente para un embarazo. Es importante pues que cuando se vaya a dar esa educación tengan en cuenta que cada persona es única, que cada persona tiene diferencias, tanto socioculturales como económicas. La atención debe ser individualizada. No es que yo le voy a decir a esa mamá que coma, que tome, pues que su alimentación sea adecuada y balanceada y que compre fresas, que compre yogur deslactosado y leche deslactosada, siendo que la materna a duras penas pues tendrá para sus 3 comidas normales. Entonces hay que tener en cuenta toda esta situación. Hay que preguntarle a la materna antes del egreso y sobre todo esto pues sería directamente relacionado con el médico, cuál es la intención reproductiva que tiene ella, sobre todo si hay pacientes que tengan, que sean menores de 15 años. Entonces es importante indagar a ver si de pronto la materna quiere un nuevo embarazo, si no, entonces asesorarla bien con respecto a los métodos de anticoncepción. Según la OMS, pues existen unos criterios médicos de elegibilidad de la anticoncepción, entonces es importante educar sobre la anticoncepción y todos estos métodos que pues tendrían estas maternas disponibles y ellas serían las que escogerían, elegirían el método. No es el personal de atención en salud quien dice qué método anticonceptivo debe usar usted. A usted lo deben evaluar, el médico debe hacerle su valoración y posterior a eso deben educarlo sobre los métodos anticonceptivos que más le convendrían según la valoración y usted después, posterior a eso, elegir cuál desea utilizar dentro de los que se encuentran obligatoriamente pues en el POS. En el caso de que no estén dentro del POS, pues ya a usted le tocaría gestionarlo por su parte, pero entonces usted también tendría el derecho a elegir ese tipo de anticonceptivo siempre y cuando tenga la oportunidad o la posibilidad de obtenerlos. Hay que acompañar a la consultante en el desarrollo de la elección informada. Bueno, todo esto con respecto a la anticoncepción. Es importante pues aclarar todas las dudas que tenga y que sea la paciente quien elija el método anticonceptivo. Según la literatura, también habla de que es importante que antes que la paciente salga del alta o que egrese, si ella decide la utilización de un método anticonceptivo como el DIU postparto, entonces la idea es que esta paciente, según su elección, se le brinde esta atención y pues sea antes del egreso. También otro procedimiento que está también incluido es el procedimiento de oclusión tubárica bilateral, la ligadura de trompa. Si la paciente manifiesta el deseo de realización de la cirugía, pues usted puede gestionar la autorización. En caso de que la EPS pues niegue el proceso, pues ya usted no podría hacer nada, la institución no podría hacer nada, pero por lo general esas autorizaciones siempre las dan muy rápido, entonces uno lo que tiene que hacer pues tratar de hacer el proceso lo más rápido posible para que la paciente al egreso salga con el procedimiento, sea parto o cesárea, más la realización de la oclusión tubárica. También es importante que la paciente, si desea la administración de un implante subdérmico, pues se realice o se le dé la información adecuada y dependiendo si la institución lo coloca, porque no todas las instituciones pues pueden colocar este tipo de dispositivos. Suministro de la inyección de acetato de hidroxiprogesterona, esta es la inyección trimestral. Esto se hace ya a nivel ambulatorio y instituciones pues no le dan a ustedes este tipo de medicación al egreso, más bien a la consulta posterior, que es de qué día se debe dar la consulta postparto a esta mujer para suministrar, por ejemplo, la colocación de la hidroxiprogesterona. ¿Quién me contesta? Vamos, cita control postparto. Dice que normalmente los primeros 7 días, ¿no? Primeros 7 días
norma dice de 3 La norma dice del tercer al quinto día, o sea, después de haber salido a esos 5 días. Pero podemos tenerlo antes de los 7 días. Lo ideal es que sea antes de los 7 primeros días. Durante o esos 7 primeros días es lo ideal, la primera semana. Bueno, entonces ya posterior a esto, ya en la parte ambulatoria, pues le hacen la entrega de la medicación. Si es en la consulta posparto, bueno, le suministrarán el anticonceptivo trimestral a la paciente para asegurar por lo menos el periodo intergenésico de alrededor de 1 año, porque le dan 3 dosis, se le autorizan pues 3 aplicaciones. Si son trimestrales, pues le daría la protección durante 9 meses, 9 meses. Entonces, se coloca posterior a los 45 días, que ya lleva entonces 1 mes, serían 10 meses. Entonces, más o menos para calcular que ese tiempo la paciente no va a quedar en embarazo. Ay, quedó en embarazo, profesora, y se estaba cuidando con la anticoncepción. Bueno, quedó embarazada, a veces pudieron haber sido muchos factores que intervinieron, la ampolla no servía, la ampolla la aplicaron mal, estaba vencida, no sé, tantas cosas que pueden pasar. Es importante también en las consultas de esta mujer, también les entregan condones en la consulta ambulatoria, sobre todo cuando van a iniciar el proceso. Entonces les entregan los condones a la materna según la norma, la 3280, para que ella durante los primeros días de aplicación de la anticoncepción, pues no quede en embarazo. ¿Listo? Entonces le explican que debe utilizar condones. Otros anticonceptivos no incluidos, pues ya como les decía, pues dependiendo de la condición de la paciente, si es necesario la utilización de esto, pues se les puede gestionar para ver si lo autorizan las CPS. Pero por lo general, si usted desea, lo compra. Por ejemplo, aquel caso en la paciente que de pronto no quiere subir mucho de peso, el ginecólogo le recomienda. Disculpe, una pregunta. Los anticonceptivos. Cuéntame. Hola, jefe, una pregunta. Jefe, hasta donde yo tenía entendido, cuando las mujeres empiezan a planificar por primera vez, durante el primer mes tienen que cuidarse con preservativos, ¿no? ¿O solo puede ser durante los primeros días, 1 semana o 15 días? Mire, ¿o tiene que ser el por lo general le dicen a la materna que el primer mes, pero la ampolla trimestral, ella a partir de los 15 días ya es efectiva. Incluso hay ampollas que dicen que a partir de los 7 días ya pues sería efectiva. Todo va a depender del tipo de medicamento y del criterio médico y de lo que esté normativizado. Pues para mí sería mejor decirle a la materna que el primer mes para evitar sí o sí un embarazo. Pero si tú te pones a revisar la medicación mucho más a fondo, tú te vas a encontrar que, por ejemplo, la Depo-Provera, a los 15 días ya la paciente puede tener relaciones sexuales sin protección, porque ya es efectiva. Entonces, todo va a depender del tipo de medicamento que se esté utilizando, también del criterio médico, del protocolo de la institución, porque dependiendo de eso te entregarán los condones, si son para 1 mes. Entonces, todo va a depender de lo que esté protocolizado también. Gracias. Bueno, entonces, ya les decía que por lo menos 3 meses se les va a brindar pues, el cuidado anticonceptivo a la paciente. Es importante recordarle a toda paciente que uno le recomienda anticoncepción que los anticonceptivos no la van a salvaguardar de una enfermedad como el VIH o una de pronto una sífilis, por ejemplo. Entonces hay que promover el uso del condón. Es importante pues durante todos estos periodos y que digo yo durante toda la vida, pero bueno, si usted tiene una pareja estable y está seguro de eso, pues no hay ningún problema. Recordar la posibilidad del uso de anticoncepción de emergencia. Entonces, toda persona que se le educa sobre anticoncepción, es importante realizar la educación sobre la anticoncepción de emergencia, que no estén utilizando este método como si fuera un método de anticoncepción normal,
porque puede repercutir a nivel fisiológico en la paciente, de pronto a nivel endometrial, o puede de pronto la paciente, por tanto, pues utilizar este medicamento pues para anticoncepción arbitraria, podría generar de pronto que ella no pueda después poder tener un embarazo a feliz término. Explicarle cómo sería el uso incorrecto de los anticonceptivos, si de pronto en ese momento la necesidad de la utilización de esa anticoncepción de emergencia, si el condón pues tuvo ruptura o hubo filtración o de pronto quedó introducido dentro de vagina, hubo un deslizamiento, una retención. Importante que ella conozca cuáles son las causas que la pueden llevar a la utilización de este método anticonceptivo. De pronto, si ella identifica que hubo salida del dispositivo intrauterino que le colocaron posparto, si tiene relaciones sexuales durante el periodo fértil y no tiene protección, no tuvo protección, esto en aquellas pacientes que conocen cuándo es su periodo fértil. Si olvidó una o varias dosis anticonceptivas, si se demoró mucho en la aplicación entre una y otra, y en caso de que la paciente sea víctima de una violencia sexual. Importante recordarle que debe agendar la cita posparto, la cita de control del posparto. Esta cita pues se debe enfocar en vigilar el estado de ánimo y el bienestar emocional de esta paciente, en indagar y fortalecer el cuidado de la paciente con respecto al recién nacido, entonces educar mucho sobre la lactancia materna y los cuidados del recién nacido. También educar sobre los cuidados propios de esta materna, indagar por cualquier signo y síntoma que pues presente. También es importante indagar sobre la sexualidad de esta paciente, si de pronto ya inició sus relaciones sexuales, porque usted puede encontrarse una paciente que le diga que sí, entonces usted debe educar muy bien a esa paciente, explicarle los riesgos. Por lo general uno le recomienda que esta consulta debe ser en pareja, pues, para darle educación, pero muy pocas veces se da, entonces hay que pues tratar de educar. Habrán maternas que serán muy, ¿qué les digo?, extrovertidas, y de pronto usted le pregunta, al médico le pregunta y no les dará pena contestar a esta pregunta con una forma positiva. Si tengo relaciones sexuales, desde los 3 días que llegué a mi casa, por ejemplo, le puede contestar al médico. Entonces, no alarmarse, pero sí tratar de persuadir sobre esta actividad durante los primeros 45 días. Indagar nuevamente, repito, indagar. Si la paciente quiere volver a tener un hijo, hay que explicarle. Si vemos que esta paciente tiene muchos antecedentes obstétricos de embarazos, si tiene muchos hijos y todavía pues hay que revisar esta parte y tratar de persuadirla que debe interrumpir o recomendar que lo aplace un poquito, por lo menos 18 meses, para asegurar que esté en condiciones óptimas para un nuevo embarazo. Durante esa consulta se hace seguimiento del método anticonceptivo que utilizó en el caso de que haya utilizado algún dispositivo intrauterino y que se haya colocado posparto, con respecto también a si se realizó cirugía para oclusión tubárica, indagar cómo está durmiendo la paciente, verificar las cicatrices de la cesárea, hay que revisar la herida, hay que revisar la episiotomía en la paciente. Si la paciente tiene algún tipo de enfermedad de base, entonces es importante pues revisar los antecedentes de ella y mirar a ver si se está administrando, tomándose la medicación. Si completó el esquema de vacunación, si se le toma pues la tensión arterial y se buscan signos de anemia, se le puede mandar entonces el hemograma. Recuerden que la valoración la va a hacer el médico, pero ustedes deben conocer al respecto. Habrán instituciones en las que ustedes están en la consulta con el médico. Entonces, usted debe conocer esto. Informar sobre los signos de alarma por los cuales tiene que consultar esta materna. Recuerden que especialmente recordarles signos y síntomas de hemorragia posparto, infección, preeclampsia, eclampsia y tromboembolismos.
Listo, principalmente que aprenda a identificar estas situaciones. ¿Qué le voy a enseñar? Las características del sangrado, los signos y síntomas de una infección, que se tenga vigilancia de signos y síntomas de presiones elevadas, hablando de que de pronto presente tinnitus, fosfenos, de pronto taquicardias, la paciente, por ejemplo, o convulsiones. Y en caso de tromboembolismo, que de pronto presenta algún edema, por ejemplo, en las piernas. Bueno, hasta allí la parte del puerperio. ¿Tienen alguna pregunta? Mientras que voy subiendo la siguiente presentación. Ahora vamos a hablar qué hacemos con el recién nacido. Recuerden que la vez pasada les comenté, vamos a dejar el recién nacido aquí hasta esta parte, que usted lo tuvo entre sus brazos. Se revisó las vías aéreas, se revisó en el paciente, se revisó que no tuviera secreciones, se hizo la limpieza oportuna y importante también el alojamiento conjunto, perdón, el alojamiento conjunto no, el contacto piel a piel con la materna e inicio de la lactancia materna. Hasta ahí quedamos en el recién nacido. Entonces, dentro de la resolución, ya pueden ver la diapositiva. Me dan un minutico, voy a tomar agua porque me está dando tos. Ay, Dios mío, me asusté. Ya logré entrar. Ya subo nuevamente la presentación.
Bueno, entonces ninguno tiene preguntas, todo muy claro. Les había comentado que el examen tenía 50 preguntas, como retiramos según acuerdo temas, entonces quedaron 40, ¿oyeron? Jefe, son 40 preguntas, ¿para cuánto tiempo? Tengo que hacer la revisión y veo qué tanto les puedo dar después de la hora. Porque ahora quedaron 40, entonces yo estaré pues atenta a eso. Bueno, Jefe, entonces y tenemos... para ver si usted puede tener en cuenta también que a veces el internet se va y todo eso. Entonces, pues el tiempo, que no nos vaya a pasar con un quiz de una vez. Bueno, ahí estoy mirando. Yo antes del examen, pues ahí estamos aclarando todas las condiciones del examen. Bueno, jefe, Bueno, entonces están viendo la que dice atención del recién nacido, donde está el objetivo, el talento humano y las atenciones incluidas. Todo esto está contenido dentro de la resolución 3280 del 2018. ¿Cuál es el objetivo que tiene pues la atención del recién nacido? Apoyar, conducir, inducir durante todo este proceso de adaptación del recién nacido al medio extrauterino. Tratar de minimizar al máximo cualquier tipo de complicación que usted la pueda determinar oportunamente, evitar que ese paciente llegue a una muerte perinatal o neonatal, evitar daños en el paciente durante este proceso. ¿Cuál es el talento humano que se necesita? Bueno, aparte de que debe estar debidamente capacitado, además es importante que sea un equipo interdisciplinario, que esté pues a cargo del cuidado de esta atención de este recién nacido. ¿Por qué? Es importante que esté allí el médico general, el pediatra, la enfermera jefe, sí, el auxiliar de enfermería también es importante, sobre todo si se presenta un código azul en este recién nacido. Entonces es muy necesario que todos estemos atentos a cualquier complicación que se pueda presentar en estos primeros minutos de vida del paciente. ¿Qué atenciones están incluidas? Identificar el riesgo antes del nacimiento, es decir, durante el trabajo de parto. ¿Quién me recuerda que actividad es muy importante para el proceso de esta adaptación extrauterina que nos puede evitar algún riesgo? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar un riesgo al momento del nacimiento? ¿De qué debemos estar atentos? Durante el trabajo de parto. Ojo, se les olvida, que no se les olvide, jefes. Ustedes deben estar atentos de la frecuencia cardíaca fetal. Lo puede hacer con un Doppler, lo puede hacer con un monitor fetal. Importante, ¿por qué? Porque usted, un niño, un recién nacidito, puede fallecer en el canal de parto en cuestión de minutos. Entonces, yo debo estar tomando esa frecuencia cardíaca fetal máximo cada 15 minutos. O sea, que lo mínimo, usted debe tener a la mano ese Doppler y ese es el conductor allí a la mano para en cualquier momento con usted tomar la frecuencia cardíaca fetal. Es importante que ese recién nacido, pues la atención se dé inmediatamente ahí en la sala de parto, que se dé durante las primeras 24 horas, por lo general esto es inmediato, pero entonces la norma dice que durante las primeras 24 horas, porque por ejemplo, la paciente parió en la ambulancia, venía de, es que ya aquí en Montería pues, es muy difícil uno hablar de zonas alejadas, pero qué tal que no hubiera ningún pueblito o no haya ningún sitio de atención a 2 horas. Entonces, lo ideal es que esa atención se dé antes de que el paciente cumpla las primeras 24 horas de vida.
Es muy importante que antes de que se dé el egreso hospitalario, pues se haga también la valoración de este recién nacido y el especialista encargado, pues es el pediatra. Que se den recomendaciones a la paciente, que se haga un registro de historia clínica para el niño, porque a veces, usted no sé si de pronto alguno habrá tenido la experiencia, la historia clínica del niño, usted dice, bueno, ¿dónde está la historia? Sí, no, el niño propiamente no tiene una historia clínica, pero las notas de enfermería se hacen por separados. Ojo con eso que les puede preguntar la profesora Julia, le puede preguntar la profesora Judith en la rotación de parto o en la de urgencias ginecológicas. Importante que deben ustedes saber que hay 2 notas de enfermería, una para el recién nacido, una para la materna, y todas 2 van incluidas en la misma historia. Entonces, anteriormente cuando el registro era a mano, pues se hacía este registro y se marcaba la historia del niño recién nacido. Hoy día es digital, también se sigue marcando. Usted en su nota de enfermería usted la debe encabezar con historia clínica del recién nacido o nota de enfermería del recién nacido, más bien, para identificar la atención. Está bien cierto que la atención es diferente, sí, pero usted debe llevar un orden en esa historia clínica. Se me había olvidado esa parte y espero que de pronto ustedes lo tengan en cuenta, vean que queda aquí en el video, que me recuerden, yo les puedo colaborar mostrándoles un poquito. Tendría que hacer las historias, pues borrarle los nombres y esas cositas, pero puedo colaborar en esa parte para que ustedes vean un poquito cómo son los registros, que conozcan una historia clínica real. Entonces, me estarían recordando. Sí. ¿Será que usted me puede repetir lo de la parte de la historia clínica de la nota de enfermería aparte del recién nacido? Deben ser 2 notas de enfermería. Es decir, usted va a abrir una nota de enfermería por turno para el recién nacido y una para la materna. Son diferentes y tienen actividades totalmente diferentes. Usted las encabeza diferente, las abre diferente. Las actividades todas que están allí van a ser, a excepción de los signos vitales, van a ser diferentes y la forma de cerrarla también. Les voy a mostrar una nota de enfermería de trabajo de parto y una nota de enfermería del procedimiento quirúrgico. Les agradezco que me recuerden porque se me olvida. Listo, para yo tomarme el trabajo ese de revisar la historia, una que esté bien bonita y pues mostrárselas. Bueno, entonces enfoque antenatal y de riesgos, muy importante en esa historia clínica definir aquellos factores de riesgo que tiene ese niño prenatal. Por ejemplo, la paciente, la madre, tiene VIH, tiene hepatitis o es diabética. Aquellos que son perinatales, que están ahí alrededor del nacimiento, y neonatales para aquellos recién nacidos, pues que ya un poquito pues más grandecitos. Además de aquellos factores de riesgo, tanto físicos del ambiente, del proceso que están viviendo, como aquellos que son fisiológicos y sociales, que se encuentran definidos en el CLAP materno que ustedes estuvieron revisando. Recuerden que hay una atención para la materna prenatal, una durante el parto y una postparto en ese momento del puerperio y la atención pues, de la materna de recién nacido. Revisen el CLAP hasta el final. Allí están contenidas todas todos los factores de riesgo que vamos a identificar en ese usuario. Debemos tener en cuenta, revisar si la materna estuvo vacunada, si tiene algún tipo de antecedente, como sífilis, hepatitis, toxoplasmosis. Hay que revisar los exámenes de la materna. Se supone que usted, si le ingresó a esa paciente antes de parir, usted ya esto lo debió haber hecho en la urgencia. Esto ya se debió haber hecho o al ingreso de la paciente a trabajo de parto. Si ella viene en un expulsivo, obviamente no lo pudo usted hacer a tiempo, pero uno cuando se está entregando la paciente, que le dicen, jefe, te entrego la paciente, está en 10 centímetros de dilatación, o vamos a ponerle 9 para no ser tan extremista.
9 centímetros de dilatación con un borramiento del 80% y en tantos embarazos anteriores. Si a usted no le pregunta, usted tiene que preguntar qué embarazo, qué número es, cuántos ha tenido, cuántos hijos tiene. O sea, uno en ese momento de rapidez de ubicación de la materna, uno está ubicando a la materna y uno está preguntando. La materna es hipertensa, es diabética, qué antecedente tiene, si se le puede preguntar a ella y ella colabora, perfecto. Si se le puede preguntar al familiar, usted también lo puede hacer. O sea, hay que tratar de identificar todo riesgo. Importante preguntarle tanto para la materna, para el recién nacido y para nosotros, preguntar si la materna estaba asistiendo a los controles. Eso me asegura a mí, o bueno, no me asegura al 100%, pero por lo menos puedo inferir que sí se hizo, que se le tomó pruebas para VIH, pruebas para sífilis, pruebas para hepatitis B, que mi paciente venga con un antecedente negativo o positivo, tengo que saberlo. Si mi paciente tiene un VIH, una sífilis, una hepatitis B, yo debo tener todos los cuidados posibles, tanto para el recién nacido como para mí, porque en un trabajo de parto podemos tener salpicaduras y en la cesárea también. Entonces, ojo con eso. Bueno, claro está que usted debe estar debidamente vestido para la atención del trabajo de parto, pero hay casos en los que de pronto usted solamente lo puede atender con su uniforme, su gorro, o sea, lo esencial, porque a veces llega la paciente en expulsivo y por decirlo, usted no le avisaron que la paciente iba para trabajo de parto y se la mandaron de una y usted no le dio tiempo de cambiarse. Cuando la paciente llega, usted apenas se está colocando la bata, por ejemplo. A veces el médico tiene que ponerse los guantes súper rápido porque ya la paciente está ya en expulsivo. Historia clínica perineonatal, ojo, hay que estar revisando el plan materno, hay que hacer indagación de los antecedentes de la paciente. Esto debe realizarse antes del nacimiento, ojo. Hay que hacer identificación de otras condiciones que ameriten de pronto que el recién nacido sea tratado de forma diferencial durante el proceso de hospitalización. De pronto, por ejemplo, en este caso, las maternas que tienen, ahora en contexto de pandemia, las maternas con COVID, pues la atención al parto, con todas las medidas de protección, tanto para la materna como para el niño, cómo es el alojamiento de esta materna, el alojamiento continuo del recién nacido durante la pandemia. Por lo general se pasan a una unidad donde se llama, ahora se me fue, unidad COVID, el área COVID. Entonces, dependiendo del protocolo de la institución, de los lineamientos, usted tiene que asegurarle el alojamiento continuo. Pues si la materna tiene COVID, pues usted también tiene que asegurar que el recién nacido no adquiera la enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos antecedentes y aquellos que pueden generar una atención diferencial, una habitación individual para la atención de la materna y del recién nacido, una habitación de alto riesgo obstétrico materno que se deben tener en todas las instituciones para la atención de estas maternas por norma. Si no se tienen laboratorios porque la paciente llegó en expulsivo, es importante pues realizar estos laboratorios posterior, no importa, muchas veces se realizan estos laboratorios durante la atención del trabajo de parto, llega la persona encargada del laboratorio, recoge las muestras y se va. Lo importante es que nosotros tratemos de evitar tempranamente, oportunamente. Hay situaciones, por ejemplo, de maternas que tienen hepatitis B positiva, tienen hepatitis reactiva y, por ejemplo, no se identificó durante los controles, pero se identifica posterior por alguna situación. Le voy a poner el ejemplo así rapidito para no extender. Un caso que sucedió de una notificación que hice de Civigila de un paciente con hepatitis B, un niño recién nacido. Resulta que se presenta un evento, un accidente laboral. Una enfermera se pincha el dedo cuando estaba canalizando al recién nacido. Entonces, cuando sucede esto, hay que activar un protocolo. El protocolo dice que se debe hacer la toma de muestras al paciente y a la persona que sufre el accidente. En caso de ser reactivo, en este caso, como es un niño, entonces si es reactivo, hay la necesidad de hacerle los laboratorios a la mamá. Entonces, hay que pedirle a la madre que
se le pide consentimiento pues para realizar las pruebas de VIH, de hepatitis B, todas las que están dentro del protocolo de atención al accidente laboral. Y es importante realizar la atención al recién nacido. ¿Cuál es la atención al recién nacido? Se debe colocar una inmunoglobulina al niño, asegurar la vacunación, todo esto pues antes de los primeros 7 días de vida es muy importante pues, completar. Entonces, esto amerita una atención diferencial en ese paciente. La atención de recién nacido en la sala de parto, ¿cómo debe ser? Primero que todo, pues decirles que cuando usted tiene un trabajo de parto, usted sabe que viene un paciente en expulsivo o que viene para sala de parto, usted debe realizar equipamiento de su sala. La sala es una habitación normal, que puede decirse así que está desvestida. Cuando usted sabe que viene un trabajo de parto, usted tiene que vestirla. Vestirla es organizar la cama, organizar la cervocuna, dependiendo de la dilatación y del borramiento de la paciente y de qué tanto tiempo va a demorar en el trabajo, en ese proceso, usted encenderá o no la cervocuna para que esté calientica para el bebé, a temperatura ideal. Debe uno sacar todos los implementos necesarios para la atención de ese trabajo de parto, tener a la mano el equipo de trabajo de parto que debe estar estéril, las sábanas se tienen estériles, se arman unos paquetes para la atención de recién nacido y para colocarle pues las sábanas a la materna como tal. Sí, hay que tener en cuenta que debemos tener a la mano un detergente, debemos tener a la mano oxitocina. En las salas que hay muchas atenciones durante el día, entonces de pronto puede que se le agote usted la oxitocina, entonces usted tiene que estar atento y que tenga todos los equipos y dispositivos y medicamentos necesarios para esta atención. Luego es importante que cuando usted reciba a esa paciente sea valorada integralmente. Esa historia debe tener una previa revisión para verificar el riesgo que tenga este paciente al nacer o que tenga la propia madre. Esto lo debe hacer el médico, pero usted también puede indagar al respecto. Hay que hacer adaptación neonatal inmediata después de que se presente pues el trabajo de parto. Dependiendo de qué situación se presente, pues ya se hará por enfermería o por médico pediatra o el médico general, mientras que el pediatra lo tengamos ahí a la mano en las salas en las que no se tiene el pediatra así como allí mismo en el servicio. Hay que tener en cuenta cualquier modificación a nivel cardiomodinámica del corazón, de todos los signos vitales en el paciente, respiratorias, como forma prioritaria en este niño. Esto asegura entonces la adecuación de ese niño o el bienestar de él en el medio extrauterino. Si yo observo alguna complicación a nivel cardíaca o de signos vitales, respiración, entonces yo debo alertar, porque soy la primera persona que tiene a la mano a ese recién nacido. De esto va a depender pues, que él pueda sobrevivir en el medio extrauterino. También es importante que debe hacerse un manejo adecuado del recién nacido. Yo no sé si anteriormente yo creo que sí les comenté que se debe utilizar guantes estériles para la manipulación, tanto del recién nacido como del cordón umbilical del paciente. También es importante tener la temperatura ideal en la sala. En las salas no se recomienda tener aires acondicionados y mucho menos ventiladores, pero estamos en Montería, estamos en un contexto en el que una sala sin aire para una atención de parto es desesperante para quien está teniendo el parto como para la mujer que está ahí pujando en esa cama desesperada. Entonces las salas pues cuentan con su aire acondicionado ideal, entonces el hacer vacuna en la que se va a hacer la atención de ese recién nacido esté a temperatura adecuada. Entonces, la cervocuna se va a encender 15 minuticos antes de que nosotros evidenciemos el expulsivo en la paciente para que cuando el niño nazca esté a temperatura ideal. Se dice que la temperatura de la sala debe estar entre 23 grados centígrados y 26 grados centígrados, que se considera una temperatura normal según la literatura, porque ustedes saben que la temperatura de nosotros aquí en este medio es un poco más alta. Las salas de parto o las salas de adaptación neonatal, como habla la resolución, deben estar adecuadas, deben tener piezas informativas, o sea, usted debe tener
debe tener visibilidad de pronto de lo que es la lactancia materna, de los cuidados del puerperio, de los signos de alarma, de la atención sobre todo de ese recién nacido, por ejemplo, en el caso de que tenga una depresión respiratoria o que se haya la necesidad de realizar una reanimación neonatal, o sea, debe tener, son flujogramas de la atención. Anteriormente, se tenía mucho esto a nivel de las salas de hospitalización. Hoy día no se utiliza mucho porque esto es contradictorio. La resolución nos dice que debemos tener toda esta información a la mano, pero también nos hablan de la atención, del control de las infecciones, de las IAS, infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces nos dicen que no podemos tener papeles, cuadros, adhesivos en la pared que no se puedan lavar, etcétera. Entonces hay que mirar a ver qué cumple dentro de la norma para cumplir con la atención de los protocolos de IAS y con respecto a esas informativas que se deben tener en sala de parto. Vamos a ver la última diapositiva porque sé que ustedes hoy tienen clase, ¿verdad? Bueno, según YAMI, según AYEPI, según la resolución 3280, se dice que hay una secuencia de atención, de la atención de ese recién nacido, de esa adaptación del medio intrauterino al medio extrauterino, del cual el enfermero es el directamente responsable de esta atención. ¿Qué es lo primero que se debe hacer en ese momento del expulsivo? La limpieza de las vías aéreas. Yo les comentaba que pues, se puede hacer cuando ya usted logra observar la cara del paciente, hacer limpieza con una compresa estéril. Luego, posterior a eso y posterior al corte del cordón umbilical, al minuto de ya no sentirse los latidos del cordón, entonces se hace el secado del recién nacido. Anterior ya debió haber estado en contacto piel a piel con la materna y en ese momento que usted está secando, incluso puede estar ahí en contacto piel a piel y recibiendo lactancia materna. Se debe observar muy bien, ojo, respiración o el llanto. Si mi paciente no, de pronto usted no lo escucha llorando, ojo, hay que estar atentos. ¿Está respirando o no está respirando? Debo asegurar. Para esto los estimulamos. Anteriormente se les pegaba, ya hoy ya no se les pega. Usted los toma con una compresita, los soba, les hace estimulación en las partes amplias del cuerpo, por ejemplo, la espaldita, las piernecitas, la plantita de los pies, y eso estimula al niño tanto para respirar como para el llanto. Y el tono muscular, si usted ve un niño que nace y está totalmente flácido, ojo, ese niño o está muerto o usted está ante un código azul. Entonces, pilas, hay que saber identificar qué es flacidez. Pinzamiento y corte del cordón umbilical, pues ya les había dicho que esto al minuto de haber nacido. Tenemos aquí el contacto piel a piel con el recién nacido. Miren, muchas veces en ese contacto piel a piel, el recién nacido todavía tiene el cordón umbilical ahí. Usted está estimulándolo, estimulando el llanto, secándolo. Se limpian las secreciones, limpieza de las secreciones, esto se hace con una perita, ya no se hace con sonda. Y si usted lo hace con sonda, pues preferiblemente que no se utilice el aspirador. La sonda que se utiliza es la sonda Nelaton número 8 o número 6, dependiendo de si usted ve el recién nacido un poquito más grandecito que un término de 2.500 gramos o más, usted puede utilizar la número 8, pero si es menor a 2.500, usted lo ve más pequeñito, entonces es ideal la número 6. La lactancia materna, hay que estimularla durante este periodo, es muy importante. Y luego, posterior a esto, vamos a iniciar con la valoración del ADGAR. Antes de pasar ya, pues, como tal, a la valoración de recién nacido, pues, decirle que todo lo que vamos a ver se hace alrededor de 20 minutos máximo durante esa atención del recién nacido. Entonces, son muchas cositas que nosotros, a medida que vamos teniendo la experiencia, usted va teniendo en cuenta, que son bastante importantes. Además, sé que cuando tengan la experiencia del trabajo de parto, ustedes van a tener mucha atención a esto, porque nadie quiere que un recién nacido tenga una complicación y que usted sea directamente relacionado con esta. Entonces, la valoración del ADGAR, ¿qué es? Esto es un test
que fue creado o pues desarrollado por la señora Virginia Apgar, de allí su nombre. Esta señora era pediatra anestesióloga, es americana. Pues ya a partir de esta idea de la creación de este Apgar, en este test que nos permite de pronto pues valorar en el recién nacido ciertas situaciones que se van a presentar durante los primeros minutos de vida. Se dice que se valora al primer minuto y a los 5 minutos. Hay instituciones que a los 10 minutos del nacimiento usted también lo valora. ¿Qué valora? Valora el tono muscular, el esfuerzo respiratorio, el color de la piel, la irritabilidad y la frecuencia cardíaca. Todo eso lo hace usted en 1 minuto. Usted tiene que contar al minuto del recién nacido y dar el valor. Luego a los 5 minutos y verificar que todo esté adecuadamente, porque el recién nacido puede nacer bien, pero a los 5 minutos presentar un evento como un código azul, por ejemplo, una depresión respiratoria. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Ya van a ser las 4. Bueno, faltan 2 minuticos, vamos a terminar. No se debe retrasar las intervenciones para los recién nacidos deprimidos hasta la valoración de 1 minuto. Resulta que a los recién nacidos es ideal que usted logre identificar antes del minuto que ese recién nacido pues tiene alguna complicación. O sea, uno en ese primer minuto de vida usted puede identificar que no está respirando, que tiene demasiadas secreciones, que el paciente está flácido, que el paciente no tiene pulso, en fin. Usted inmediatamente, usted ve algún signo, alguna situación, inmediatamente usted le comunica al médico que está ahí con usted, ahí al lado de la materna, porque estamos ahí a menos de 1 metro. Ese médico debe atender inmediatamente a ese recién nacido y usted ya que usted le avisó al médico y enseguida le pidió al auxiliar que está en la sala que le avise al pediatra si no lo tiene allí como tal. Si el pediatra, usted cuenta con una atención del pediatra dentro del trabajo de parto, entonces perfecto, usted tendrá al pediatra ahí, él identificará. Es más, el mismo pediatra a veces coge recién nacido y le hace su atención y se lo deja a usted listico y apenas para colocarle la ropita del recién nacido. Entonces, dependiendo de lo que tengamos a la mano y cómo estemos en el protocolo o en el contexto de esa institución, entonces será la identificación de los riesgos y de pronto la responsabilidad sobre otro personal. Pero del resto somos nosotros, enfermería, que debemos identificar esta situación en el paciente. ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, si no tienen preguntas, voy a llamar a la jefe Glitza, pues para yo también Jefe, despejar la... disculpe,